Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV. Recuerde que este es el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Con una entrevista a profundidad le damos a conocer todas las actividades que realizan nuestros compañeros servidores judiciales, ya sea en materia jurisdiccional o en materia administrativa, que será la temática que estaremos tocando esta semana. El Poder Judicial de Honduras en esta época tecnológica está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Usted nos encontrará con el nombre Poder Judicial de Honduras, @PJ de Honduras y Poder Judicial Honduras, para que usted todos los días pueda conocer cuáles son las diferentes agendas y resoluciones de los juzgados de letras y de los tribunales de sentencia a nivel nacional. Adicionalmente, esas reuniones internas e interinstitucionales que realizamos a partir de las mesas de trabajo que somos parte en diferentes instituciones a nivel nacional. Les recuerdo que usted puede sintonizar Panorama Judicial TV los días sábados a las 2 de la tarde por la frecuencia de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras y los días domingos a partir de las 8 de la noche en Telebásica Suyapa TV Educativa. Esta semana tenemos un tema bastante importante. El Poder Judicial de Honduras está con el lanzamiento del programa de educación legal. Este se realiza a través de la Dirección de Comunicación Institucional y ustedes en este programa van a conocer de qué se trata en beneficio de los docentes del Sistema Nacional Educativo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hace unos instantes yo les refería que el tema de educación legal es un programa que impulsa el Poder Judicial de Honduras a través de la Dirección de Comunicación Institucional. Este programa tiene como objetivo crear mucha conciencia, pero a la vez capacitación en los docentes del sistema educativo. Se inició hace muchos años con docentes a nivel público, pero también se ha alcanzado ya al sistema privado. Para hablar de este importante tema que impulsa la Dirección de Comunicación Institucional, hemos invitado a dos de sus pilares. Ellas son de las encargadas de que este programa tenga el éxito que ha tenido en los últimos años. Les presento a la licenciada Scarlett Payet. ¿Cómo está, licenciada? Hola, Bienvenida. Carlos, muy buenos días. Es un placer estar aquí con usted y compartir algo, ¿verdad? Informar sobre lo que es el programa de educación legal en derechos humanos que maneja, como usted bien lo dijo, la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial. También les presento a la licenciada Clara López. Clara, ¿cómo está? Muchas gracias, licenciado Carlos, por la invitación. Así es, queremos hablarle a la ciudadanía un poco en qué consiste el programa de educación legal en derechos humanos, que es una iniciativa de la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Honduras. Gracias a ambas por su introducción. La verdad es que esa es la iniciativa que tiene Panorama Judicial TV, no solo informar, sino que también educar acerca de la labor que se realiza aquí en el Poder Judicial de Honduras y además eso que se traduce hacia otros sectores, como es el caso en este caso de educación legal. Licenciada Payet, si nos cuenta cómo surgió este programa de educación legal aquí en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esta fue una iniciativa del director de comunicación, ¿verdad? Actualmente el abogado Melvin Humberto Duarte, cuando estaba aún el programa de Eurojusticia, que era de la Unión Europea. Y ellos pues tuvieron varias actividades, realizamos con ellos como un componente de comunicación interinstitucional, porque también participaba el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad. Ya casi por concluir el programa, entonces se presentó esta idea de tener un programa, ¿verdad?, que nos acercara a la ciudadanía y sobre todo se pensó en llegar a los centros educativos. Entonces fue cuando se creó el programa de educación legal en derechos humanos. Inició, ya comenzamos a trabajar en él, a darle forma en el año 2019. Y luego ya su primera capacitación, que fue virtual debido a lo de la pandemia, fue en el 2020. ¿Verdad? Recuerdo que para entonces participaron del Campo School y Nido de Águilas, ¿verdad? Pero Eagle Nest, la parte bilingüe. Entonces iniciamos así de manera virtual en el 2020. Eso debido a la pandemia, ¿verdad? Claro, sí, debido a la pandemia no podíamos hacerlo presencial. Sin embargo, nosotros nunca dejamos de trabajar en eso, porque este es un trabajo bastante arduo. Hay que visitar centros educativos. No contábamos con un listado, ahora pues más o menos tenemos algo, pero al azar seleccionamos centros educativos. Los públicos estaban cerrados
y no contaban con una plataforma virtual adecuada, ¿verdad? Como para conectarse, porque se utiliza la plataforma que tiene la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro. Ellos han estado apoyándonos desde un inicio. Entonces fuimos a centros educativos privados, que ellos sí tenían toda esa plataforma, ¿verdad? Podían unirse. Y fuimos a hablar con, no recuerdo cuántos centros, creo que al inicio fueron 16 centros educativos, y mire cuántos solo logramos para ese entonces, ¿verdad? Porque aducían ellos de que sí, que les interesaba, pero que los jóvenes tenían bastante carga virtual, porque las clases las estaban recibiendo de esa manera y que no querían cargarlos más. Entonces iniciamos con 2 centros educativos y así poco a poco hemos ido creciendo, ¿verdad? Lo que nos detalla la licenciada Payet es parte del Plan Estratégico Institucional en el eje temático del acercamiento con la población por parte del Poder Judicial de Honduras. Licenciada López, cuéntenos por qué se decidió trabajar directamente con docentes para tener ese efecto multiplicador. Pues fíjese, licenciado Carlos, que hemos decidido trabajar con ellos en primer lugar porque creemos que ellos son como la base, que ellos puedan dar a entender todos esos conocimientos en los cuales se les capacita a ellos en derechos humanos para que ellos lo puedan replicar a los estudiantes. En primer término sería entre los docentes. Así es. El programa consiste en que se capacita al docente, ya después ellos lo replican en los alumnos, donde se les da orientación en derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de las mujeres, derechos de los privados de libertad, derechos de la comunidad LGBTI y derechos de los pueblos afrodescendientes. ¿Ha sido satisfactorio ir a estas escuelas? Uy, claro que sí, licenciado. Fíjese que bien, es una experiencia muy bonita porque, como decía la licenciada Scarlett, seleccionamos los centros, vamos a darle la invitación, personalmente les comentamos acerca de este programa tan importante y le diré que ha tenido una aceptación muy grande en los que ellos nos dicen, pucha, nosotros no sabíamos de estos temas, y después cuando ellos ya son capacitados tienen una perspectiva sumamente grande del programa. Es muy importante que la población conozca acerca de sus deberes y sus derechos, ¿verdad? Además, el sustento y el cuidado que les brinda la ley a partir del programa de educación legal, el Poder Judicial de Honduras, lo que pretende precisamente es que los niños y las niñas conozcan precisamente de estos derechos que ellos tienen. Este programa de educación legal ha sido avalado por la presidenta del Poder Judicial de Honduras, la abogada Rebeca Licede. Raquel Obando ha estado presente en iniciativas, en capacitaciones que se han dado, y nosotros al respecto le vamos a presentar sus declaraciones. Veamos. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. Es una valiosísima ocasión para mí permitirme llegar hasta ustedes. De verdad que este trabajo es el tipo de trabajo que todos los funcionarios públicos debemos de estar comprometidos a desarrollar. Cuando se trata de defender los derechos humanos, ¿y quién más que ustedes pueden ser esas personas que educan en sus aulas a estos niños y niñas para poder saber cuáles son sus derechos humanos y cuáles son aquellos que no pueden trascender para respetar a sus compañeros, a las personas? Los padres definitivamente en sus casas tienen también una gran labor, una gran tarea, ver que esos derechos que todas las personas tenemos, porque nacemos con ellos, ¿verdad? Somos nosotros portadores de esos derechos. Como dice la Constitución, la persona humana es el fin último del Estado, y esa es la protección que nosotros debemos realizar. Quiero decirles, traía varias palabras, pero creo que nace de mi corazón decirles a ustedes que yo los felicito, que estoy apoyando desde el fondo de mi corazón este programa, porque educando a los niños es que podemos ir cambiando esta perspectiva que hoy en día tenemos de tanta inseguridad, de tanto irrespeto hacia los derechos humanos de las personas,
y eso ustedes lo pueden vivir día a día en sus aulas. No quiero extenderme mucho, quiero que este tipo de programas realmente llegue a todas y cada una de las escuelas, que ustedes sepan defender esos derechos. No solo nos toca a nosotros acá, todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea que hacer a donde nos toca laborar. Y eso es precisamente enseñarle a estos niños, para que estos niños también van a enseñar en sus casas y van a saber defender cuáles son los derechos que ellos tienen. Y si no sabemos cuáles son los derechos que nos permiten a nosotros no tener ningún tipo de problema, ¿por qué no podemos conocer ni replicar esos derechos? Así que desde la Corte Suprema de Justicia es uno de los proyectos más loables. Esta es, como decía el abogado Duarte, que desde el 2019 se comenzó, pero esos proyectos que realmente vienen a fructificar y a colaborar en tener una sociedad más justa, esos proyectos nosotros los vamos a estar impulsando. Nosotros tenemos que inculcarles a estos niños, a estas criaturas, y hacerles ver la igualdad que debe de existir entre el hombre y la mujer, que nadie es propiedad de nadie. Pero si nosotros no estamos educando bien, pues desde nuestras casas y desde las escuelas, no vamos a poder cambiar esta sociedad que hoy en día tenemos. Yo deseo felicitar al equipo, al abogado Melvin Duarte, a Scarlett Payet, y a todo el equipo que colabora con tanto fervor, con tanto amor, para poder realmente hacer un cambio en esta sociedad. A ustedes les deseo el mayor de los éxitos, y que esto se replique a donde ustedes van dentro de sus escuelas. Pueden ustedes inclusive capacitar allí mismo lo que ustedes han aprendido acá en sus mismas escuelas. Ustedes pueden ir, la voz puede ir circulando. Así que el mejor de los éxitos a todos, y sean ustedes hoy en día son huéspedes de honor acá. Para mí es una alegría tenerlos verdaderamente, porque sé que son las personas que realmente pueden cambiar, hacer los cambios en esta sociedad. Muchísimas gracias. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta temática muy importante que estamos conociendo esta semana se trata del programa de educación legal que impulsa el Poder Judicial de Honduras a través de la Dirección de Comunicación Institucional, un programa dirigido directamente con docentes del sistema privado y público de los centros escolares en esta ciudad capital en un primer término. Ya hemos conocido por parte de nuestras invitadas de qué se trata. Y ahora es momento de conocer entonces cómo se organizan y se desarrollan estas capacitaciones. Les recuerdo que nuestras invitadas esta semana continúan siendo la licenciada Scarlett Payet y la licenciada Clara López. Inicie con usted, licenciada Payet. Cuéntenos cómo se organizan y se desarrollan estas capacitaciones por el momento aquí en Francisco Morazán. Bueno, pues voy a hacerlo en dos partes. Cuando era virtual, y es lo mismo, ¿verdad? Porque vamos a los centros educativos. Déjeme comentarle que el equipo que trabaja en el programa de educación legal en derechos humanos somos 3
¿verdad? La licenciada Clara López, la licenciada Bárbara Castillo y su servidora. Entonces, nosotros hacemos un listado de los centros educativos, vamos viendo, alguna gente nos da, y bueno, ahora hemos buscado en la tecnología, ahora buscamos en el internet, ¿verdad? Un listado de centros educativos en Tegucigalpa, en Francisco Morazán. Entonces seleccionamos, de ahí averiguamos en dónde están ubicados, hay teléfonos, llamamos, unos no contestan. Vamos a cada centro educativo, vamos a hablar con el director o directora, les preguntamos sus datos, les hablamos del programa, posteriormente hacemos una nota oficial donde les estamos invitando al programa. Sí. ¿Verdad? Volvemos a ir a dejar la nota y damos un teléfono y etcétera para que se comuniquen y nos digan si van a querer. Esperamos un tiempo, no mucho. Claro. De ahí llamamos y estamos insistiendo, no una vez, llamamos hasta 5 veces. Sí. ¿Verdad? Entonces, para decirles de que si quieren participar, que es gratuito, que las capacitaciones son muy buenas, que las imparten, de hecho, la imparten. Todos laboran, los expositores son expertos en cada tema y laboran dentro del Poder Judicial y han sido personas de gran apoyo, pues nos han apoyado, valga la redundancia, desde un inicio, desde que fue virtual. Entonces, luego de eso, ya pedimos un listado porque lo trabajamos en conjunto con la Escuela Judicial. Ellos se encargan de mandar la invitación oficial, ¿verdad? Y se les pide su nombre, la cantidad. Hablamos nuevamente con el director, vamos a visitarlos hasta 3 veces. Sí. O sea, insistimos. Y hasta cuando ya deciden, entonces les pedimos el listado de los docentes que van a participar. ¿Cuántos centros educativos hemos tenido hasta el momento, licenciado? Tenemos 48, con los últimos 12 que participaron recientemente, el 25 y 26 de septiembre. Es una muestra bastante Así amplia, es. sí. Y han participado 309 maestros. Y además de eso, nos pidieron participar, cuando era de manera virtual, el Colegio de Trabajadores Sociales. Nos pidió que les permitiéramos participar. Entonces participaron no solo ellos, sino que también trabajadores sociales y psicólogos, 35 psicólogos del Poder Judicial que pidieron participar dentro del programa para conocer un poco más sobre esta temática. Entonces, en total hemos tenido 344 participantes, tomando en cuenta los psicólogos y los trabajadores. Entonces, luego insistimos hasta todavía una semana antes, ¿verdad?, de que se realice. Déjeme contarle que esta es la segunda capacitación presencial. Ajá. Hasta en el 2024 hicimos la primera, ¿verdad? Y fue en octubre del año pasado. Y luego las anteriores, desde el 2020 al 2023, fueron virtuales. Eran 2 al año. La presencial solo hicimos una. ¿Por qué motivo? Porque implica bastante trabajo y tenemos también que corroborar que se estén aplicando o por lo menos que hablen a sus alumnos de los temas que hemos desarrollado con ellos. Bueno, ya la licenciada Payet nos ha introducido a la temática que viene precisamente, y la licenciada López ahí en su poder ya tiene precisamente las temáticas principales que se imparte a los docentes. Si nos va detallando, licenciada López, de qué se trata, claro, ahí esa caja que tiene en su poder. Claro que sí, licenciado Carlos. Mire, aquí a cada centro educativo que participa se le entrega este kit, ¿verdad? Donde, bueno, podemos ver derechos humanos, ¿verdad? Derechos humanos, como le había mencionado anteriormente, derechos de la niñez y juventud, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, derechos de los privados de libertad, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTI, y tenemos un folleto para que los docentes, ¿verdad?, y los niños, por ende, conozcan de las dependencias que conforma el Poder Judicial. Es decir, que estos puntos son dados a conocer a los 309 docentes, 344 personas, ¿verdad? Es correcto, sí. Ajá. Este va agregado. Déjeme contarle que Muy bien. esos kits se les entregan a los centros educativos para que los tengan en sus bibliotecas, ¿verdad? Y les sirva de consulta tanto a los maestros como a los alumnos. Importante. Porque todo el material se les envía, ¿verdad?, a sus correos. Una vez que la Escuela Judicial los invita, les envía el material.
¿verdad? De manera virtual. O sea, ellos tienen todo, se les manda sus correos para que puedan obtenerla. Y de hecho presenciamos algunas de los centros educativos que estaban impartiendo y estaban utilizando este material. Veo un Y de material igual manera, didáctico mire, más licenciado, amplio. Ajá. ¿De un qué se manual. trata este? Esta guía es para los docentes, ¿verdad? Se les da como una orientación de cómo pueden ellos implementar estos temas a la hora de dar las clases, ¿verdad? Entonces, esta es una guía didáctica que es para los docentes, ¿verdad? Donde pues se orienta, ¿verdad? Sí. Cómo pueden ellos implementar actividades en relación a todos estos temas que se desarrollan en el programa de educación legal. Me imagino yo, licenciada López, que en el transcurso de las capacitaciones hay espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Claro. Sí, claro que sí. Fíjese, licenciado, que como mencionaba la licenciada Scarlett Payet en la capacitación que hemos realizado el mes pasado, el 25 y 26 de septiembre, pues después de que el facilitador brindaba el módulo, por ejemplo, derechos humanos, entonces ellos decían ¿cómo es esto que se realiza? Le consultaban al abogado, ¿verdad? Al facilitador. Entonces ya él les explicaba, entonces ellos ya como que tenían claro ya todas esas dudas, entonces dicen, pucha, entonces eso lo podemos implementar en nuestras clases. Entonces es muy bonito, licenciado Carlos, porque se ve otra perspectiva en los docentes, ¿verdad? Porque a veces algunos son muy cerrados, usted sabe, ¿verdad? En la manera de enseñar. Y este programa, pues consideramos que como es facilitado por personas que conocen acerca de estos temas, son expertos en eso, entonces pues contribuye bastante. Hemos tenido, voy a agregar a eso, por ejemplo, en la parte de los derechos humanos de las comunidades LGBTI, ahora Q+, ¿verdad? Cada vez le agregan, pero le pusieron el más. Ahí es donde hemos tenido un poco de recelo por parte de los directores, porque yo siempre les aclaro, me detengo ahí porque ya veo algunas caras, ¿verdad? Nos hemos encontrado porque hay reserva al respecto y bueno, pues cada quien tiene su forma de pensar. Y yo les digo, nosotros como Poder Judicial no andamos fomentando ninguna práctica sexual, bisexual o homosexual, nada que ver. Estamos hablando de los derechos humanos que cada ser humano tiene. Y de hecho en el manual aquí, están todos los derechos según la Constitución, las leyes nacionales y las leyes internacionales con los convenios que se han suscrito como Estado. Sí. Entonces aquí está cada uno de los temas, los derechos humanos. Miren, derechos humanos de los pueblos indígenas afrodescendientes. Aquí hay preguntas, aquí está todo el articulado nacional, internacional. Entonces, por eso se llama Programa de Educación Legal en Derechos Humanos. Y todo está contemplado aquí de una manera sencilla e ilustrativa para que los maestros puedan transmitirlo a cada uno de sus alumnos, ¿verdad? Sí, yo quiero felicitar, de hecho, a las personas que han diagramado estas guías, ¿verdad? Estos textos tan importantes, ya que las nuevas tecnologías nos indican que no es solo texto, ¿verdad? Tienen que llevar infografías e imágenes que representen lo que ustedes están hablando. Y al respecto, para el siguiente segmento, estaremos conversando con ellas cómo se ha aplicado esto hacia los alumnos, cómo han sido el proceso de ellos ser capacitados a replicarlo posteriormente con sus estudiantes. No se separe de Panorama Judicial Televisión, ya continuamos con más en breve. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta
respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva
tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo todos los pormenores del programa de educación legal en derechos humanos que impulsa el Poder Judicial de Honduras a través de la Dirección de Comunicación Institucional y que ha tenido un alcance cada vez mayor con el paso de los meses hasta llegar a varios centros educativos del departamento de Francisco Morazán. Para este segmento iniciaremos conversando acerca de lo que ocurre en los municipios aledaños al Distrito Central y las invitaciones que se han girado. Les recuerdo que mis invitadas aquí en este programa este día son la licenciada Scarlett Payet y licenciada Clara López. Inicio con usted, licenciada Payet, cuéntenos en los municipios aledaños al Distrito Central cómo ha sido el trabajo que han venido realizando. Bueno, ahí ha sido mínimo, más que todo hemos trabajado en la capital. Sí. ¿Verdad? Precisamente porque somos 3 personas a cargo y ese es un trabajo bien complejo. Hay que movilizarnos, hay que ir a enamorar prácticamente a las personas, pero para esta capacitación presencial, pues nos movimos un poco más, fuimos a Santa Lucía, a Valle de Ángeles y llegamos hasta San Juancito porque ahí localizamos 2 centros educativos, ¿no? Y bueno, vinieron, fuimos también a Soroguara, ahí a otro centro educativo, así al azar fuimos buscando y llegamos también a San Buenaventura, ¿verdad? Pero pues como le digo, algunos aceptan, otros no. Sí. Pero no insistimos, para la próxima capacitación tomamos en cuenta estos centros educativos
y pues lo seguimos invitando hasta cierto punto, ¿verdad? Porque le voy a comentar que ya hemos tenido la experiencia de que hemos invitado aquí en Tegucigalpa a varios que nos habían dicho en la parte, y sobre todo cuando era virtual, que iban a participar. La Dionisio de Herrera fue una de ellas, creo. Sí, pero bueno, no lograron participar. Me imagino que tienen algún problema, algún motivo. Pero sí es un trabajo arduo y la idea es ir un poquito más allá, ¿verdad? Ir a Ojojona, a Sabana Grande, poder ir un poco más dentro del municipio, ¿no? Dentro de Francisco Morazán, hasta donde podamos llegar, porque como lo digo, no es fácil y no tenemos idea de los centros educativos. Estamos viendo, hicimos un contacto, de hecho, recién con una persona que trabaja en el Ministerio, en la Secretaría de Educación, para que nos faciliten los listados, ¿verdad? Y los teléfonos de estos centros educativos, cómo comunicarnos, quiénes son los directores, para poder llegar hasta ellos y girarles una invitación. Porque déjenme comentarle que esta gente que está fuera de Tegucigalpa, del casco capitalino, es más responde, quiere capacitarse, quiere participar. Entonces, eso lo logramos ver recién en esta última que dimos, que todos ellos vinieron y tenían que estar temprano aquí y terminábamos 4 de la tarde y todos ellos que fueron invitados de aquí fuera vinieron. Qué bueno por ellos. Licenciada López, cuéntenos, ¿ya han conocido ustedes de la réplica de los maestros ya capacitados hacia sus docentes en las aulas? Sí, claro que sí, licenciado, y es que parte de ese programa es que los centros educativos que participan, se capacitan y de igual manera a cada maestro se le da un diploma, se le da el kit como le habíamos mencionado, pues nosotros asistimos, hacemos citas con los directores para presenciar una clase, para que veamos que se está desarrollando el material de los cuales se les ha brindado. Y pues los docentes pues lo realizan de forma independiente, ¿verdad? Siempre con el material, hacen actividades y se ve el entusiasmo en los niños, ¿verdad? En los niños, en los adolescentes también, porque hay centros, colegios también públicos y privados que han participado y pues vemos cuando nosotros presenciamos la clase, pues nos da una satisfacción muy grande porque vemos que se están fomentando todos estos derechos, todos los derechos en que se abarca el programa de educación legal en derechos humanos y pues vemos pues que vamos avanzando poco a poco, pero es gratificante para nosotros como Dirección de Comunicación del Poder Judicial pues aportar ese granito a la educación y pues lo estamos viendo con estos temas en derechos humanos. Licenciada Payet, ¿se han encontrado ustedes con, no sé si llamarlo sorpresas, pero con circunstancias o condiciones de centros escolares que no son las ideales, por llamarlo de una manera? Uy, sí, hemos tenido esa experiencia. Una de ellas, por ejemplo, la Salvador Corleto, que es gubernamental. Sí. Esto está aquí en el Aldel Tablón, es un poco retirado, comenzando por ahí, que es retirado. Y fuimos hasta allá y es simplemente un centro educativo con 2 piezas, ¿verdad? 2 aulas, y en una de ellas alumnos de diferentes grados reciben la misma clase con la maestra, solo son 2 maestras, ¿no? Y otra de las aulas sirve para los niños de prekinder y preescolar, ¿verdad? Y en deterioro, ¿verdad? En deterioro, o sea, la verdad es que las condiciones son inadecuadas. Entonces el techo estaba un poco dañado, pero parece que luego hablando con la maestra, parece que lograron que, no sé si la cooperación de Japón, de la Embajada de Japón les ayudó a reformar un poco el centro, ¿verdad? A hacerlo más digno. Y los niños se miran ávidos de querer aprender. Y estas maestras yo creo que es un compromiso que tienen porque ellas se miran muy entusiastas. Imagínense, se mueven desde aquí hasta allá, que es retirado. Sí. Y ellas dan esas clases con mucho amor. Y me llamó la atención algo, que las madres de estos niños, ellas participan en algunas cosas, llevan comida, como que alimentos para los niños y hacen otras actividades. Social, sí, entonces. Realmente, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención. Fuimos recién a la de Soroguara también. Sí. Y también las condiciones físicas no son las adecuadas para que los niños reciban. Y lo mismo, 3 maestros. Y se mira que los niños ávidos de aprender
3 aulas, si no me equivoco, 3 aulas creo que fueron las que vimos, en un espacio que creo que se podrían hacer un poquito más. Y así hemos conocido otras y aún centros educativos grandes, ¿verdad?, que necesitan de un espacio físico realmente adecuado, porque no solo es tener la estructura, sino que sea adecuada con los colores idóneos, porque están los niños ahí mucho tiempo en aprendizaje, todos pasamos por eso y un momento en que nos aburríamos, ¿verdad? Pero entonces siento que sí ha sido una gran experiencia, porque no solo hemos tenido la oportunidad de ir a conversar, de conocer gente, de dialogar con ellos, sino que también nos ha permitido conocer un poco la realidad de los centros educativos en el país, en la parte sobre todo pública. Porque, obvio, los centros privados que hemos conocido, la mayoría de los centros que han participado han sido bilingües y todos tienen unas instalaciones súper bonitas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ha participado Summerhill, Nashville School, Del Campo, ha estado Eagle Nest, ha estado también Dowell, Macris, ¿verdad? También he participado en Inmaculada Concepción, el Instituto San Francisco. Se me olvidan otros, pero tenemos también una experiencia interesante, fue que participó el Centro Nacional Politécnico, que es un instituto que educa para enfermeros y enfermeras auxiliares, y ellos quisieron participar. Entonces sí ha sido grata. No recuerdo todos los institutos, sí, claro, la República de China, casi 50, la Mixta Honduras, el Igueras, el Mía Selva, el INTAE, ITEC, que es allá por las Torres, no recuerdo por dónde es. Y bueno, hemos podido conocer un montón de lugares que jamás nos habíamos metido. Y hay centros que están en lugares que son un poco peligrosos, ¿verdad? Clara tuvo una experiencia en ese sentido. Participa la República del Chile, o sea, son varios centros educativos que están participando, ahora más públicos, porque como cuando ya comenzamos con la educación presencial nuevamente, entonces ya ellos sí mostraron más interés. Y en su caso, licenciada López, ¿ha tenido usted conocimiento de la participación de padres de familia luego de que han sido capacitados los docentes? Fíjese que por el momento no, pero por ejemplo, como lo mencionaba la licenciada Scarlett, en algunos centros sí vemos como el acercamiento de los padres, ¿verdad?, con sus hijos que están pendientes siempre. Y como ella mencionaba, en la Escuela Salvador Corleto, sí, es uno de los centros que le podría decir que sí he visto ese acercamiento de los padres con sus hijos y el apoyo, ¿verdad? El apoyo que ellos le dan al centro educativo. Recuerdo que cuando fui a presenciar una clase de Derechos Humanos en la Escuela Salvador Corleto, estaban las madres repartiendo la merienda a los niños, estaban repartiendo la merienda, estaban como pendientes de que entraran a la clase y todo. Entonces se ve que en ese centro educativo por el momento he tenido esa experiencia de ese acercamiento, ¿verdad?, entre el padre de familia, el docente a su niño. Y eso es lo que se pretende por parte del Poder Judicial de Honduras, que los niños conozcan precisamente de qué se trata este programa de educación legal en derechos humanos que impulsa el Poder Judicial de Honduras. No se separe de nosotros, en breve continuamos con más información aquí en su programa oficial. Día, compañeros y auditorio de Panorama Judicial. En breve les detallaré las audiencias más importantes que se han desarrollado en los juzgados en materia penal. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, una vez que inscribieron en el Instituto de la Propiedad, se ha cambiado la medida de prisión preventiva a medidas sustitutivas en la causa instruida contra Alejandra María Suárez y Sandra Noemí Fuentes, ambas por suponerlas responsables de estafa impropia, lavado de activos, apropiación indebida agravada, continuada y en concurso ideal, en perjuicio de la cooperativa mixta Comismul. Estas medidas se dieron conforme al artículo 173, numeral 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Código Procesal Penal y el artículo 93 de la Constitución de la República. Asimismo, también otro juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a la ciudadana Fátima Cristina Cárcamo,
por suponerla responsable de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Según denuncia interpuesta, se establece que el 1 de octubre del presente año se presentaron al lugar de trabajo del testigo protegido unas personas que se identificaron como miembros activos de la banda Los Chirizos, quienes, mediante amenazas a muerte, le exigían como pago semanal por concepto de impuesto de guerra la cantidad de 3.000 lempiras. La encausada fue detenida el pasado 7 de octubre del presente año en la entrada a la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, en posesión de la evidencia. La encausada fue remitida al centro penitenciario femenino ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, hasta su audiencia preliminar, que quedó agendada para el 29 de octubre a las 10 de la mañana. Por otro lado, también otro juez de letras penal celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a Pablo Noé Cartagena Cruz por suponerlo responsable de 3 delitos de utilización de pornografía infantil agravada y exhibicionismo calificado en perjuicio de 3 menores de edad. De las investigaciones se logró acreditar que el encausado tenía en sus dispositivos móviles material pornográfico de menores de edad. Luego de las investigaciones se logró identificar a las víctimas, quienes se presentaron a la audiencia inicial. El juez les ha dictado auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas al encausado. Cabe señalar que las medidas impuestas están estipuladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal y son las de no salir del país, queda al cuidado y vigilancia de su apoderado legal. Asimismo, también no podrá tener ningún tipo de comunicación con las víctimas. Es todo por mi parte de los juzgados en materia penal. Feliz día. Gracias, compañeros de Panorama Judicial en Tegucigalpa. Desde San Pedro Sula los saluda Herbert Rivera, portavoz judicial, con lo más relevante suscitado en las salas del Tribunal de Sentencia y de Criminalidad Organizada. Así, en audiencia para la individualización de la pena en la sala segunda, el representante del ente acusador en nombre de la sociedad, el Ministerio Público, pidió 42 años de cárcel y 112.800 lempiras de multa a razón de 200 lempiras diarios durante 574 días para Santos Bernabé Chavarría Matute, condenado por varios delitos sexuales contra 2 menores de edad, ambas hijas suyas. Además, se añaden las penas accesorias de 84 años como prohibición para residir o aproximarse a las víctimas, 10 años de libertad vigilada una vez recupere su libertad y su presentación y registro una vez a la semana en la Secretaría del Tribunal. Además, su inscripción en el libro de agresores sexuales en el juzgado de ejecución penal. El procesado fue declarado culpable el pasado mes de agosto por los ilícitos de elaboración y utilización de pornografía infantil agravada en concurso real, otras agresiones sexuales agravadas y 2 delitos más de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de la libertad e integridad sexual de 2 testigos protegidas, ambas hermanas e hijas suyas. El hombre, originario de Santa Rita, Lloro, fue acusado de agredir sexualmente a las menores de edad. Chavarría fue capturado en la casa que habitaba con sus hijas en un operativo realizado por agentes de la Unidad contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas en la Villa de Cofradía, jurisdicción de San Pedro Sula. En dicho operativo participó también el equipo de cibercrimen de la Policía Internacional, que decomisaron aparatos electrónicos con el objeto de que peritos expertos realizaran las respectivas pericias. Según investigaciones, el sospechoso abusaba sexualmente de las 2 menores y grababa el hecho delictivo para posteriormente subirlo a distintas plataformas digitales. Además, en el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción inició el juicio oral y público en la causa seguida a Jeffrey Francisco Vázquez Muñoz y Wilmer Ariel Vázquez Funes, acusados del asesinato de Elsie Saraí Escobar, hecho ocurrido la noche del sábado 27 de abril de 2024 en la colonia Sinaí del sector Rivera Hernández. Por ese delito se exponen a una pena abstracta de 20 a 25 años de cárcel. Además, están imputados por extorsión agravada, ilícito por el cual se exponen a una pena de reclusión a perpetuidad, ya que la víctima extorsionada fue asesinada a balazos cuando transitaba en una motocicleta en una colonia del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Además, son enjuiciados como supuestos responsables de robo con violencia agravada y asociación para delinquir. Los 2 procesados son miembros, según la Fiscalía, de la organización criminal
los tercereños, uno como cabecilla y otro como sicario. Hasta aquí el resumen judicial desde San Pedro Sula. Le saluda Herbert Rivera Cáceres. Muchas gracias. Buenos días, compañeros de Panorama Judicial. Les saluda Sofía García, relacionador público de la ciudad de San Pedro Sula. El Poder Judicial, comprometido con la justicia juvenil, realizará una expoferia que tendrá como protagonista a los jóvenes en proceso de reintegración social el próximo 20 de octubre del 2025 a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones del Poder Judicial en San Pedro Sula. Esta labor es organizada de forma conjunta con el Juzgado de Ejecución Penal, el Juzgado de Niñez y Adolescencia, la Fiscalía Especial de la Niñez y Adolescencia y el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores. Entre las actividades destacadas tendrán muestras de trabajo manual y artísticos elaborados por los jóvenes de esta institución y mostrarán sus dotes de pintura, carpintería, panadería y entre otras. También ofrecerán información sobre los programas de formación, orientación y apoyo psicosocial que ofrecen las instituciones. La reinserción social de los menores infractores constituye un componente social del sistema de justicia juvenil respaldado por el marco jurídico nacional e internacional y busca promover espacios interinstitucionales como esta expoferia que permite visibilizar los avances en los procesos de rehabilitación y reafirma el compromiso del Poder Judicial con la aplicación efectiva de las medidas orientadas a la formación, capacitación y reintegración de los adolescentes con conflicto con la ley, como parte de la política pública e integral y sostenible. Hasta aquí mi reporte, compañero, vuelvo con ustedes. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar mi amena entrevista de esta semana, le recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Nosotros como Poder Judicial de Honduras tenemos nuestra radio virtual. Ahí en su computadora de escritorio o en su dispositivo móvil usted puede ingresar a radiojusticiahn.com y va a conocer Panorama Judicial Radio, pero también va a conocer otros servicios que muchas dependencias judiciales le presentan a través de sus espacios radiales. Recuerde Panorama Judicial Radio los días viernes y radiojusticiahn.com. Les recuerdo que nuestras invitadas para esta semana son licenciada Scarlett Payet y licenciada Clara López. Ellas son parte del equipo de la Dirección de Comunicación Institucional y están asignadas al programa de educación legal que comparten junto con la licenciada Bárbara Castillo. Ya en los segmentos anteriores hemos venido conociendo de qué se trata, a qué público se quiere llegar, cuáles son las capacitaciones que se han realizado hasta el momento. Y en este cuarto segmento estaremos conociendo cuáles son los planes de ampliación que se tienen tanto en cobertura geográfica como en temáticas. Licenciada Payet, ya me he ido adelantando yo un poco con esta temática. Cuéntenos cuáles son los planes de ampliación que tienen para este importante programa. Bueno, lo idóneo, el ideal es poder llegar a nivel nacional, ¿no? Sí, claro. Hemos tratado de alguna manera de contactarnos con las autoridades de la Secretaría de Educación, ¿verdad? El abogado Melvin giró una nota hace tiempo ya al secretario de Estado en el despacho de Educación, pero pues no hemos tenido hasta ahora ninguna respuesta. Y sí hemos tenido algunos acercamientos con otros funcionarios, pero no ha pasado de ahí, ¿verdad? Porque la idea es tener un convenio interinstitucional para poder trabajar en forma conjunta, porque ellos tienen la plataforma de todos los centros educativos, conocen de los centros educativos, y nosotros contamos con la plataforma de la Escuela Judicial Virtual para poder llegar a ellos, porque sería bien como difícil, ¿verdad? Tener presencial a todos, a menos que buscáramos un mecanismo en el que no hemos pensado aún para en una región reunir algunos maestros cercanos, ¿no? Pero todavía no hemos definido eso.
eso es lo idóneo, es lo que se quiere con este programa, poder abarcar a todo el país, pero vamos poco a poco, estamos trabajando ahora solo con Tegucigalpa y bueno, ya hemos ido a algunos municipios cercanos, ¿no? Sí. Pero queremos definitivamente pues abarcar más y eso pues necesita de presupuesto, de tiempo. Claro. Y en eso estamos, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a diseñar ese plan para ver cómo podemos expandirnos un poco más. Y también hemos pensado incluir nuevos temas, porque cuando esto salió con el apoyo de Eurojusticia, pues prácticamente se definieron estas 5 poblaciones, pero nos quedaron por fuera los derechos humanos de las personas con discapacidades, los derechos humanos de las personas tercera y cuarta edad, ¿no? Los derechos humanos de los migrantes, los derechos humanos de las personas con respecto al medio ambiente y un punto muy importante que lo vamos a incluir es el acoso escolar, porque dentro de los centros educativos logramos detectar también eso porque los maestros nos han dicho y de hecho nos pidieron que por qué no incluíamos ese tema. Se demanda de esto porque hay bastante acoso escolar, ¿verdad? En los centros educativos, privados y públicos. No en los públicos como muchas personas piensan nada más. También en los centros privados y de hecho creo que se da más en los centros privados que en los públicos, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a concientizar a los jóvenes que deben respetar los derechos. Nuestro eslogan del programa es conociendo tus derechos y los míos, porque si yo conozco los derechos suyos, que son los mismos míos, claro, ¿verdad? Entonces, para que nadie alegue desconocimiento de los derechos que yo tengo y que por ende son los mismos que tiene una persona de raza negra, un indígena, claro, o que tiene una persona de la comunidad LGBTI y que un privado de libertad, el único derecho que se le quita es la libertad, sí, pero que sigue teniendo derechos como ser humano. Entonces también las personas con discapacidad que muchas veces son objeto de burla, de discriminación, y las personas de la tercera edad igual, de irrespeto, los migrantes también. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial se ha enfocado en esto? Porque obviamente todos queremos un país donde podamos vivir en paz y en armonía, ¿verdad? Entonces, si yo respeto mis derechos, obviamente los derechos de los demás, van a respetar los míos, ¿verdad? Pero para eso se conoce. Y esto se logra a partir del conocimiento de los derechos que nosotros tenemos. Licenciada Clara López, cuéntenos, ¿qué trabajo se tiene que realizar para desarrollar estos 5 temas y tener esos kits que usted ya nos mostró en los segmentos anteriores? Bueno, licenciado, como le hemos mencionado, pues el facilitador aborda el tema, derechos humanos, ¿verdad? Como hemos mencionado que lo hemos realizado, ya esta fue la segunda capacitación presencial, ¿verdad? Se abordan en 2 días, esta capacitación, pues el facilitador aborda el tema, son 2 horas en cada tema, después viene el otro facilitador. Hacen actividades también con los docentes cuando están realizando la capacitación en relación a estos temas y pues como usted mencionaba también hay una ronda de preguntas, ¿verdad? De los docentes, algunas dudas que tienen ellos para que se les aclare, ¿verdad? En relación a estos temas y esa es la metodología que se usa en estos temas. Sí, perdón, yo solo voy a agregar, con respecto a los nuevos temas, pues se ha contemplado, ¿verdad? En el programa de educación legal una consultoría, porque todo esto fue hecho, como le digo, con el apoyo, el auspicio de Eurojusticia en aquel entonces. Sí. Y había un componente que era de comunicación y precisamente con esas personas trabajamos y ellos pues consiguieron a los expertos, abogados, porque todo es en base a derecho, ¿no? Claro. Entonces, para trabajar en eso, pues se piensa una consultoría para que trabaje en estos 5 nuevos módulos, ¿verdad? De manera legal y poderlos integrar. Y la licenciada Clara decía precisamente que son 2 días. Ya con esto nuevo incorporado me imagino que van a ser más días, ¿no? Puede ampliar. Sí, yo creo que podría durar hasta una semana, si no me equivoco, porque tratamos de que sean 2 horas con cada tema para que sea más comprensible, ¿verdad? Sí, claro, y es de tanta gente que hay por las tantas participaciones que pueden existir. Licenciada López, le consulto,
¿Cuál es la visión del programa en los siguientes 5 años? ¿Ya lo han visto en esta cantidad de tiempo? Pues nuestra visión es llegar a nivel nacional, licenciado Carlos, ¿verdad? Para que cada centro educativo que esté en nuestro país conozca de estos temas, ¿verdad? Para que pueda replicarlo a los alumnos. Sí. Y esa es nuestra visión, que sea a nivel nacional y que sea algo constante, ¿verdad? Que estos temas se implementen de manera permanente en las aulas de clase. O sea, que no solo cuando nosotros vayamos a hacer la cita con el centro educativo, vamos a presenciar una clase de derechos humanos y que el maestro solo se prepare para ese momento, ¿verdad? Queremos que sea algo permanente, para que se pueda implementar en todos los centros educativos públicos y privados a nivel nacional. ¿Esto significa una mayor logística y hasta inversión de presupuesto interno? Claro que sí, porque como le mencionábamos, este programa tiene 2 fases. La fase de la invitación y la segunda fase es como de darle seguimiento si se están realizando estos temas. Y como usted lo menciona, se necesita presupuesto, más personal para que esté como permanentemente monitoreando que se están realizando todos estos temas en los centros educativos. Afortunadamente, desde las autoridades del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta el momento hemos tenido esta anuencia, así como a través del director de comunicación institucional, por lo que ellas nos han venido explicando traslados que tienen que realizarse. Ellas, como relacionadoras públicas, tienen que visitar los centros educativos, los documentos que son firmados, los documentos que se envían y además del transporte que esto significa para llegar a aquellos municipios. Aquí en Panorama Judicial Televisión, compañeras, nos gusta conocer y destacar la parte personal profesional de nuestros invitados. Licenciada Payet, ¿hace cuánto tiempo usted forma parte de la familia judicial? Tengo 22 años de estar laborando en el Poder Judicial. ¿Siempre en esta dependencia? Bueno, no. Inicié como asesora en comunicación de, en aquel entonces, presidenta, la abogada Vilma Cecilia Morales. Sí. ¿Verdad? Entonces dependía directamente de ella. Y sí, tuve la venia de ella de trabajar con algunos proyectos, por ejemplo, con el programa del BID, que era un proyecto de la modernización para la administración de la justicia, un programa muy importante, y había siempre un componente interinstitucional en este caso era de Derecho Penal, y estábamos en el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, trabajamos en varios productos que tienen que ver con la parte de la violencia contra la mujer, dando a conocer el nuevo código, el Código Procesal Penal, las figuras, ¿verdad? Hicimos otra campaña sobre quiénes eran los jueces, los fiscales y todo. Y bueno, desde entonces yo prácticamente me he especializado, y eso lo estoy muy agradecida primero a Dios y después al Poder Judicial, porque me he especializado un poco, he aprendido muchísimo sobre el tema de género, ¿verdad? Claro. Lo de género, lo de la violencia contra la mujer. De hecho, son mis fuentes dentro del Poder Judicial, sí. ¿Verdad? Juzgado de familia, juzgado de letras de familia, la unidad de género, el juzgado contra la violencia doméstica, ahora el observatorio. Cubrimos una agenda de mucho trabajo. Cubrimos porque también la licenciada Clara está compartiendo eso, una agenda de la magistrada Rubenia Galdiano, que es la encargada de manejar esto. Y gracias a Dios me he capacitado en otros temas que el Poder Judicial pues lo ha permitido. Ya son 22 años, he aprendido muchísimo, ha sido una gran experiencia para mí. Y el tema es que en comunicaciones seguimos aprendiendo. Claro, todos los días, y ahora con estos nuevos compañeros, porque yo soy la mayor, déjenme contarles, a mucha honra, ¿verdad? Soy la mayor de todos, pero han llegado nuevos elementos jóvenes que son más tecnológicos. Claro. Yo no estoy muy tecnológica, ¿verdad? Pero poco a poco he ido aprendiendo algunas cosas. Precisamente de eso se trata el tema de las comunicaciones. Licenciada López, ¿hace cuánto tiempo usted forma parte de la familia judicial? Hace 3 años, licenciado Carlos Silva, y déjeme contarle que yo realicé mi práctica profesional en la Dirección de Comunicación Institucional, y pues era un deseo que yo tenía, pues trabajar ahí como relacionadora pública, y pues gracias a Dios, toda la gloria sea para Él, y ya estoy con ustedes. Y en el caso de la licenciada López, ha continuado sus estudios, también es profesional del derecho. Cuéntenos. Así es, licenciado, ya estoy por finalizar la carrera de Derecho, si Dios lo permite, ya el próximo año. ¿Y con el tema de lenguas, cómo anda? Ahí vamos. ¿Estudiando también? Ahí vamos estudiando también, ahí vamos, capacitándose siempre. Eso es parte de la profesionalización que se busca en cada una de las dependencias, particularmente en este caso de la Dirección de Comunicación
del Poder Judicial. Licenciada Páez, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios. A usted, licenciado Carlos, por habernos invitado, ¿verdad? Y por permitirnos dar a conocer un programa tan importante dentro del Poder Judicial como es el programa de educación legal en derechos humanos. Licenciada Clara López, muchísimas gracias por su tiempo. Un honor para mí estar con ustedes en Panorama Judicial Televisión, licenciado Carlos, y pues agradecida por darnos el espacio para contarle a la ciudadanía acerca de en qué consiste el programa de educación legal en derechos humanos. Voy a hacer mías las palabras de la licenciada López. Le hemos dado a conocer de qué se trata el programa de educación legal en derechos humanos. Muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.